En la primera mañana tras nuestra boda, mi marido me cruzó la cara de una bofetada delante de toda su familia, simplemente porque no había preparado un desayuno recién hecho y servido aparte, específicamente para su hermana. El sonido de su palma golpeando mi mejilla fue más fuerte que el traqueteo de los platos sobre la mesa. Pero lo que más me dolió fue que nadie se levantó para detenerlo. Su madre se mantuvo perfectamente erguida en su silla, actuando como si la escena que se desarrollaba ante ella fuera completamente normal. Su padre agachó la cabeza, continuando con su desayuno como si nada hubiera pasado. Mientras tanto, su hermana menor me miró con unos ojos fríos y distantes, como si estuviera viendo a una criada recibir un castigo merecido. En esa fracción de segundo, lo entendí de inmediato. Esta casa no quería a una nuera. Querían a una mujer que bajara la cabeza, se tragara el dolor y viviera silenciosamente bajo las suelas de sus zapatos. Pero se equivocaban. Apoyé las manos en el borde de la mesa del comedor y la volqué entera en un abrir y cerrar de ojos. El sonido de los platos haciéndose añicos y el cristal reventando resonó con violencia por toda la habitación, y ese fue el momento exacto en el que decidí que no sacrificaría mi dignidad por una familia que disfrazaba la crueldad como el deber de una buena esposa. Él solía ser el tipo de hombre que me hacía creer con todo mi corazón que, aunque la vida matrimonial no fuera siempre un camino de rosas, al menos no tendría que recorrerlo sola. Durante los 2 años que salimos, Alejandro nunca pasó por alto un solo detalle. Recordaba que odiaba el cilantro, que los perfumes fuertes me daban dolor de cabeza y que no soportaba estar en lugares ruidosos durante demasiado tiempo. Las noches que me tocaba hacer el cierre en la farmacia, él conducía hasta allí y me esperaba en silencio en su coche, bajo la farola de la calle. Dejaba el aire acondicionado a la temperatura perfecta, ponía una botella de agua fría en el asiento del copiloto y me dedicaba una sonrisa tierna, haciéndome sentir que no había nada que temer en este mundo mientras él estuviera allí. Por eso, el día de nuestra boda, entre las luces doradas de un lujoso hotel con vistas al Paseo de la Castellana en Madrid, intenté consolarme. Me dije a mí misma que cierta frialdad que irradiaba su familia era solo una estrictez chapada a la antigua, y no un mal presagio del matrimonio que apenas comenzaba. El salón del banquete esa noche era impecable. Guirnaldas de jazmín blanco y azahar estaban meticulosamente dispuestas en elegantes centros de mesa sobre cada mesa redonda. El ligero aroma de los arreglos florales se mezclaba con el olor de la alta cocina del catering, haciendo que todo se sintiera suave, pacífico y de buen augurio. Exactamente el tipo de boda de ensueño que las familias españolas tradicionales desean para sus hijos. Sin embargo, en medio de toda esa belleza, la mirada de mi suegra era lo único que me hacía sentir como si estuviera de pie en una habitación de la que poco a poco extraían el oxígeno. Doña Elena estaba sentada con una postura perfecta en una silla de terciopelo color crema, una sonrisa medida y cortés pintada en sus labios. Sus joyas no eran excesivamente ostentosas, pero cada pieza era lo suficientemente cara como para anunciar su estatus, sin que tuviera que pronunciar una sola palabra. Apenas me miró. A pesar de que yo era la novia, solo miraba a su hijo, observando cada uno de sus movimientos, evaluando a todos los que se acercaban a saludarlo, calculando con los ojos si yo era verdaderamente digna de estar a su lado, durante un momento privado con la familia antes del banquete. Cuando le entregué un regalo sincero y le di las gracias de acuerdo con la tradición, mis manos estaban firmes, mi voz era educada y mi comportamiento fue intachable. Fui criada en una familia que me enseñó buenos modales. Sabía exactamente cómo comportarme en un día tan importante, pero mientras estaba frente a ella, entregándole el regalo con ambas manos, doña Elena lo tomó con absoluta indiferencia. Sin siquiera mirarme a los ojos, dijo con voz plana: una mujer que entra en esta familia necesita conocer la palabra aguante mucho más que la palabra amor. Querida. Sus palabras hicieron que algunos parientes mayores que estaban cerca rieran por lo bajo, como si solo fuera un consejo entrañable de una anciana. En una ocasión feliz, forcé una sonrisa y asentí con cortesía, pero en el fondo de mi pecho, sentí como un peso frío y pesado se hundía en mi corazón. No había ni una pizca de calidez en su tono. No era la advertencia de alguien que me deseara el bien. Era una declaración silenciosa de que estaba entrando en una casa que ya tenía sus reglas inquebrantables. Y esas reglas no habían sido creadas para protegerme. Poco después de eso,
A medida que los invitados comenzaban a mezclarse, tomar fotos y dar la enhorabuena, empecé a notar pequeños detalles que a los de fuera se les habrían escapado. Cada vez que alguien elogiaba mi apariencia o le decía a doña Elena la suerte que tenía Alejandro de tener una esposa tan encantadora, ella sonreía con recato y añadía algo como: bueno, tienen que cuidarse mutuamente. Mi hijo trabaja muchísimo. Si tiene a alguien que conoce sus deberes en el hogar, las cosas irán en paz. O decía: las mujeres de hoy en día son estupendas en sus carreras. Claro, pero cuidar de la casa y de los tuyos siempre es más importante. En la superficie, sonaba a los típicos valores tradicionales de una generación anterior, pero cuando se repetía una y otra vez, rodeada de familiares que asentían con la cabeza, empecé a darme cuenta de que no me miraban como a una nueva nuera, me estaban encajando en una ranura específica, una posición que requería que fuera sumisa, paciente, que no cuestionara nada, y, lo más importante, que fuera agudamente consciente de que estaba por debajo de ellos. Miré a Alejandro varias veces, esperando que captara el ambiente. Pero cada vez, él solo me daba unas palmaditas suaves en la mano por debajo de la mesa, o se inclinaba y me susurraba: no le des vueltas. Mi madre es así con todo el mundo. Lo decía con esa misma sonrisa tierna que siempre solía tranquilizarme. Sin embargo, ese día, empecé a preguntarme por primera vez: ¿es suficiente que alguien sea tierno contigo en privado? Si frente a su familia, permite que te pisoteen centímetro a centímetro sin estar nunca realmente a tu lado. A medida que la recepción terminaba y la mayoría de los invitados se marchaban, dejando solo a los familiares más cercanos, la suite nupcial se quedó en silencio. Me quité mi pesado vestido de novia y me puse un sencillo vestido color marfil, quitándome parte de las joyas para poder, por fin, respirar. Mientras me abrochaba los puños, la puerta se abrió de golpe. Doña Elena entró, dejando una estela de perfume caro y manteniendo la postura inquebrantable de alguien a quien nunca le han dicho que no. Se detuvo justo frente a mí, sin hacer el menor ademán de sentarse, y dijo de inmediato: mañana por la mañana, a las 6 en punto. Te quiero en el chalet de Pozuelo. La miré, confundida. Ella continuó con el mismo tono que no dejaba margen a una negativa. En el primer día después de la boda, la nueva esposa debe entrar en la cocina y preparar el desayuno para los mayores de la casa. Es tradición en nuestra familia. Ya que ahora eres una mujer de esta familia, deberías empezar haciendo las cosas bien. Me quedé helada por un momento. No porque no supiera qué decir, sino porque de repente se volvió cristalino que todo lo que había pasado hoy no era una coincidencia. No era solo estrictez, era la construcción sistemática de los cimientos para forzarme a asumir el papel que habían diseñado para mí desde el principio. Ni siquiera llevaba casada 24 horas, y ya me estaban convocando para demostrar si era apta para ser la criada de su hogar. Sí, señora. Estaré allí a la hora, respondí secamente. Ella dio un seco asentimiento, como si esto fuera simplemente lo que se esperaba de mí. Luego se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. Durante el viaje en coche a nuestro nuevo ático de lujo en Chamartín, las luces de los rascacielos se reflejaban en las ventanillas del coche en largas y borrosas estelas. Me senté en silencio, viendo la ciudad pasar sin sentido antes de preguntar suavemente: ¿tu madre le habla así a todo el mundo? Alejandro siguió conduciendo durante un momento. Luego soltó una risita suave. Mamá es solo una persona muy directa, pero en el fondo es un trozo de pan. Solo le da mucha importancia al orden familiar. ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo con tu madre? Se quedó callado un segundo, antes de estirarse para agarrar el dorso de mi mano. Solo quiero que todo vaya sobre ruedas. Síguele la corriente el primer día. Una vez que pase esto, todo irá bien. Su respuesta sonó a consuelo, pero al mismo tiempo, se sintió como un empujón suave, arrojándome a algo que no estaba del todo segura de poder llamar familia. Me giré para mirar de nuevo las luces de la ciudad, dejando que el aire frío del climatizador me diera en la cara. Un cierto sentimiento comenzó a cuajarse en mi pecho. No era miedo en toda regla, pero desde luego no era la alegría que una novia debería sentir en su noche de bodas. Era la intuición de una mujer que empezaba a oler algo pudriéndose debajo de una alfombra preciosa. Cuando entramos en el nuevo piso,
por el cual mi padre había pagado la totalidad de la entrada y la fianza. Miré el imponente edificio. Era hermoso, pacífico, y se suponía que iba a ser el cálido comienzo de nuestra vida matrimonial. Pero de pie en medio de nuestro nuevo dormitorio esa noche, sentí que estaba entrando en una historia donde yo no era la esposa, sino simplemente una variable más en la vida estrictamente regulada de otra persona. Alejandro me rodeó los hombros ligeramente con el brazo y dijo en voz baja: «Mañana por la mañana será un poco pesado, pero una vez que lo pasemos, no será nada». No respondí de inmediato. Solo me quedé mirando el reflejo de los dos en el espejo a los pies de la cama. El hombre que estaba allí se veía exactamente igual de tierno que siempre, pero por alguna razón, en la luz tenue de nuestra nueva habitación, empecé a ver una grieta entre su imagen y la realidad. Era una grieta pequeñita, tan pequeña que si lo hubiera amado un poco menos, podría haberla visto con más claridad. Pero como le quería y confiaba en él, elegí decirme a mí misma que dejara de darle vueltas a las cosas. Esa noche, puse la alarma a las 5 a.m. Preparé ropa sencilla y modesta para ir a la casa de mis suegros, y me fui a dormir con el corazón inquieto. En la oscuridad, las palabras de mi suegra no dejaban de repetirse en mi cabeza. Una mujer que entra en esta familia necesita conocer la palabra aguante mucho más que la palabra amor. En ese momento, no tenía ni idea de que a la mañana siguiente aprendería de primera mano que algunas familias no usan la palabra aguante para enseñar a las personas a convivir. La usan como la primera cadena para atar a una mujer que, tontamente, entró en su jaula armada con nada más que un corazón lleno de amor. A las 5:45 a.m. salí del piso conduciendo en la oscuridad previa al amanecer. Las calles de Madrid a esas horas de la mañana poseían un extraño tipo de silencio. No era una paz dulce, sino una quietud pesada, como si toda la ciudad estuviera conteniendo la respiración antes de volver a despertar. Puse música suave durante unos minutos, pero la apagué rápidamente. No sabía qué escuchar en una mañana en la que mi corazón se sentía tan pesado. El resplandor naranja de las farolas pasaba rítmicamente por el parabrisas, un recordatorio constante de que conducía hacia algo a lo que no quería enfrentarme, puramente por un sentido del deber. Llegué al chalet en Pozuelo de Alarcón unos minutos antes de las 6 a.m. Era un chalet antiguo de 2 plantas. Su pintura original color crema se había desvanecido a un tono apagado, casi gris. La verja de hierro forjado estaba manchada con parches de óxido, y las plantas en macetas en el porche parecían haber sido colocadas allí puramente por obligación. La tierra en su interior estaba seca y agrietada, sin haber sido tocada por el agua desde Dios sabe cuándo. Aparqué el coche y me quedé inmóvil al volante durante un momento, mirando la casa. No daba miedo como una casa encantada, pero cargaba con una atmósfera asfixiante. Parecía un lugar donde alguien había pasado toda su vida reprimiendo su propia voz al volumen más bajo posible hasta que la casa misma había absorbido esa miseria en sus paredes. Salí del coche. Respiré hondo y caminé para tocar el timbre. La puerta se abrió casi al instante, como si alguien hubiera estado de pie justo detrás, esperando. Alejandro estaba allí con ropa oscura e informal. Tenía el pelo despeinado y la cara recién lavada. El ligero olor a su crema de afeitar salió flotando junto con el aire fresco del interior de la casa. Me dedicó una sonrisa fina y se apartó para dejarme entrar. «Llegas temprano», bien dijo, sonando como si me estuviera felicitando. Pero el final de su frase fue tan plano que no supe decir si se suponía que debía ser cálido o si simplemente estaba leyendo un guión. Dejé mis zapatos cuidadosamente en la entrada y lo seguí hacia el interior. En el salón solo había una lámpara encendida. La pálida luz blanca caía sobre un viejo sofá de cuero y una mesa de centro cubierta por múltiples cercos de agua superpuestos de tazas viejas. Doña Elena estaba sentada justo en el medio del sofá, completamente vestida con una blusa impecable y pantalones de pinzas, luciendo como si llevara horas lista. Sostenía el mando a distancia del televisor, pero sus ojos no estaban en la pantalla. Se clavaron directamente en mí en el segundo en que pisé la habitación. «Así que ya estás aquí», dijo, con una voz desprovista de alivio o bienvenida. Simplemente estaba reconociendo que había llegado exactamente como se me había ordenado. «Buenos días», doña Elena, dije con respeto.
Ella aceptó el saludo con un asentimiento microscópico antes de girarse para cambiar de canal con parsimonia. La cocina está al fondo. La sartén grande está en el armario de abajo. Hay pan, jamón y algo de bollería en la nevera. Las patatas están en la despensa. Apáñatelas con el resto de los ingredientes tú misma. Una mujer de su casa necesita saber cómo gestionar las cosas. No quedarse esperando a que alguien le diga cada pequeño detalle. Dijo todo esto sin volver a mirarme, como si la conversación hubiera terminado por completo. Así de simple. Fui degradada formalmente del estatus de novia de la noche anterior al de una trabajadora de cocina a tiempo completo. Esa mañana, caminé hacia la parte trasera de la casa y empujé la puerta de la cocina, haciendo una pausa por un segundo. El primer olor que me golpeó fue el de aceite rancio mezclado con lavavajillas barato, superpuesto sobre un olor a humedad persistente en las esquinas de la habitación. El fregadero de acero inoxidable estaba manchado con acumulaciones de cal alrededor del grifo. La pared junto a los fogones estaba cubierta por una fina y pegajosa capa de salpicaduras de grasa acumulada. La gran nevera estaba cubierta de imanes que sujetaban folletos de publicidad y algún tipo de calendario de pagos que no pude identificar. Miré hacia los armarios y vi una pila de platos de cerámica con motivos florales, varios de los cuales tenían los bordes desportillados. Al mirar la escena frente a mí, no pude evitar pensar en las tradiciones familiares de las que mi suegra había hablado anoche. Una casa que constantemente predicaba sobre las reglas y los deberes de una mujer, ni siquiera se molestaba en mantener el mismo espacio que usaban para juzgar la valía de esa mujer. Abrí la nevera para ver con qué tenía que trabajar. Un manojo de espinacas medio marchitas, unos tomates decentes, una docena de huevos, un paquete de bacon tirado de mala manera en un estante y unos restos de carne de la noche anterior envueltos en plástico. Me quedé quieta solo unos segundos antes de que mi cerebro se pusiera en marcha, organizando un plan. Podía preparar unas tostas de pan artesano con tomate rallado y aceite de oliva virgen extra, cortar el jamón ibérico, preparar un buen café recién hecho y una fuente de fruta fresca. Trabajar en una farmacia durante años me había entrenado para manejar cualquier cosa que se me pusiera por delante de forma rápida y precisa, sin importar lo desagradable que fuera la situación. Siempre confié en la firmeza de mis manos y en mi propia concentración. Lavé los ingredientes, preparé las patatas, batí los huevos y piqué las verduras. Todo fluyó a un ritmo constante y firme. El sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar resonaba claramente en la silenciosa cocina, sintiéndose como el único sonido honesto en toda esta casa. Mis manos seguían trabajando, pero mi corazón iba captando algo que se hacía más claro por minutos. Desde el segundo en que entré en esta casa, nadie me había preguntado si estaba cansada. Nadie preguntó si el viaje había sido agotador o si había desayunado algo ya. No hubo ni siquiera un ofrecimiento de un vaso de agua o un simple gracias por las molestias. Lo único que les importaba era si yo cumpliría con mis deberes adecuadamente. A veces no nos damos cuenta de la gigantesca verdad de una situación a través de grandes eventos. A veces se revela en detalles microscópicos, como el hecho de que a nadie le importa preguntarte cómo estás en tu primera mañana como nuevo miembro de la familia. Sin embargo, todo el mundo está completamente preparado para juzgar si eres útil para ellos. Alrededor de las 6:20 a.m. Coloqué toda la comida en la mesa cuadrada de madera en el pequeño comedor adyacente. Una preciosa y humeante tortilla de patatas reposaba en el centro. Las tostas y el bacon estaban colocados ordenadamente en una bandeja, y la fruta fresca estaba servida en un cuenco aparte. No había hecho nada excesivamente extravagante, pero estaba limpio, caliente, y era más que suficiente para todos. Al dar un paso atrás para mirar la mesa, un pensamiento fugaz cruzó por mi mente. Si venir aquí esta mañana era realmente solo una tradición, como mínimo, lo que he hecho debería demostrar que respeto a esta familia lo suficiente. Pero esa esperanza no duró mucho. Mi suegro, don Ricardo, salió el primero. Llevaba una camiseta vieja y unos pantalones cortos con bolsillos, arrastrando sus zapatillas por el suelo del salón hasta la mesa del comedor. Ni siquiera me miró a la cara. Se sentó a la cabecera de la mesa. Dejó escapar un suave suspiro y de inmediato cogió su tenedor, actuando como si mi presencia allí no significara absolutamente nada más allá del hecho de que el desayuno lo estaba esperando. Buenos días,
Don Ricardo le saludé. Él dio un rápido y desdeñoso asentimiento con la cabeza. Poco después, doña Elena entró y ocupó su asiento habitual con una facilidad practicada, como si cada cosa en esta casa tuviera una posición predeterminada e inmutable. Alejandro la siguió justo detrás y se sentó a mi lado. Actuó como si no hubiera absolutamente nada raro en lo de la noche anterior, como si no hubiera tensión de la que necesitara responsabilizarse. Se sirvió un trozo de tortilla en su plato y murmuró: «Huele bien». Pero fue solo una frase fugaz, que no conllevaba ningún peso real, que no hacía nada para hacerme sentir mejor. Miré alrededor de la mesa y me di cuenta de que todavía había una silla vacía. ¿Sofía aún no ha bajado?, pregunté con cuidado, refiriéndome a su hermana menor, con quien apenas había cruzado palabra el día anterior. Doña Elena removió lentamente su café antes de contestar. Sofía aún no se ha despertado. Trasnochó ayer. En ese caso, le he apartado unas porciones. Puede simplemente calentarlo cuando se levante, dije sinceramente, pensando que era la forma más fácil de asegurar que todos tuvieran comida caliente. La cucharilla en la mano de doña Elena se detuvo en seco. Levantó la vista y clavó sus ojos en los míos por primera vez esa mañana. Su mirada era tan gélida que sentí que la temperatura de la habitación caía varios grados. En esta familia no comemos sobras recalentadas. Si un miembro de la familia aún no ha bajado a comer, se lo preparas recién hecho cuando esté listo. No preparas un montón de comida a bulto y tiras las sobras a un lado, dijo lentamente, enunciando cada palabra. Una mujer que va a ser nuera en esta casa necesita aprender a priorizar a la familia por encima de su propia comodidad. Abrí la boca para explicar que no lo decía en ese sentido en absoluto, pero Alejandro me dio un golpecito suave en la rodilla por debajo de la mesa. Desde fuera, parecía un toque reconfortante, pero en realidad era una advertencia silenciosa. No discutas. Me congelé. Justo ahí, en ese preciso instante, mi comprensión se profundizó. Esta mañana nunca se trató del desayuno. Nunca se trató del sabor de la comida ni del orden de la mesa. Lo que se estaba poniendo a prueba no era mi habilidad culinaria, sino mi nivel de sumisión. Querían ver si yo aceptaría el hecho de que mis cuidados nunca eran suficientes, de que si no se hacían exactamente a su manera, mis mejores intenciones se convertirían instantáneamente en un delito condenable si no me doblegaba por completo a las reglas de esta casa. Me quedé de pie junto a la mesa del comedor, viendo cómo el vapor se elevaba de la comida caliente y se desvanecía lentamente en el aire. Y sentí que me encontraba ante la primerísima lección de mi vida matrimonial. Una lección mucho más brutal de lo que jamás había imaginado. Esa lección era: a veces, a una mujer no se la invita a entrar para ser amada. Se la convoca para demostrar hasta qué punto se la puede hundir mientras sigue sonriendo y llamándolo su deber. Permanecí de pie junto a la mesa mientras las palabras de mi suegra flotaban en el aire como agujas de hielo invisibles, clavándose en mí poco a poco, una por una. No sacaron sangre de inmediato, pero magullaron la carne debajo de formas que nadie más podía ver. Alejandro seguía comiendo en silencio, actuando como si la escena que se desarrollaba fuera solo una charla familiar normal en lugar de la ejecución verbal de una mujer en su primer día de matrimonio. Don Ricardo mantenía la cabeza gacha, bebiendo a sorbos su café, con los ojos clavados en su propio plato, como si deseara desesperadamente no tomar parte en nada de esto. Toda la casa estaba tan silenciosa que el tintineo de los cubiertos sonaba anormalmente alto. Y fue en medio de ese silencio cuando me di cuenta de que a veces no necesitas un grito o un insulto para romper a alguien. Cuando todo el mundo actúa por unanimidad como si no tuvieras derecho a sentirte herida, eso por sí solo es suficiente para destruirte. Tomé aire lentamente, intentando con todas mis fuerzas mantener la voz lo más suave posible. No pretendía simplemente dejar las sobras a un lado. Solo pensé que, como Sofía se levantaría más tarde, calentarse un plato ya hecho sería más conveniente y evitaría desperdiciar buena comida. Doña Elena levantó la vista de nuevo. Esta vez, la leve sonrisa en la comisura de sus labios no la hizo parecer amable. En lugar de eso, parecía alguien que acababa de atrapar a su oponente atreviéndose a devolver el golpe. Desperdiciar comida es un término que usas para las cosas que tienen valor. Dejó su cuchara suavemente sobre el plato, pero el sonido resonó extrañamente fuerte en mis oídos. Si una persona en esta casa aún no se lo ha comido,
¿Cómo puedes llamarlo sobras? ¿O acaso te crees que puedes cocinar una sola comida? ¿Y quien coma bien? ¿Y el que no? ¿Es su problema? Apreté los labios con fuerza. Cierta emoción estaba subiendo por mi garganta, pero intenté mantener la compostura. Yo no pienso eso en absoluto, pero tus acciones dicen lo contrario, me cortó al instante. Una mujer que realmente se preocupa, piensa por adelantado en todos los de la casa, no solo cocina hasta que termina, y luego deja que quien se lo perdió se recaliente las migajas por su cuenta. Con esa última frase, lo escuché con absoluta claridad. No estaba hablando de la comida. Estaba hablando de mí. No estaba juzgando mi gestión en la cocina. Estaba juzgando si yo tenía las cualificaciones para existir en esta casa, y el veredicto se había inclinado en mi contra antes incluso de que cogiera un cuchillo para picar una verdura. Justo en ese momento, el sonido de la puerta de un dormitorio abriéndose resonó débilmente desde el piso de arriba, seguido por el arrastrar de unas zapatillas por el suelo. Sofía, la hermana menor de Alejandro, bajó con el pelo revuelto, llevando una camiseta enorme y descolorida, con el rostro cargando la expresión gruñona de alguien que se acaba de despertar. Hizo una ligera pausa al ver a todos en la mesa. Sus ojos se posaron fugazmente en mí antes de clavarse en el festín de comida. «¿Ala? ¿Y lo mío?», preguntó de inmediato, sin siquiera un buenos días o un reconocimiento hacia mí como su nueva cuñada. Su tono no era de confusión genuina. Era el tono de alguien que buscaba ansiosamente una brecha para buscar pelea. Me giré hacia ella. «Te puedo servir una ración. O si quieres algo recién hecho, puedo prepararte otra tanda». «¿Otra tanda?». Sofía soltó una carcajada corta y sin gracia. «O sea, que me estás diciendo que todo lo que hay en esta mesa son cosas que hiciste para los demás, y se supone que yo soy la que se queda con las sobras de último momento». «Segunda tanda. Segunda tanda». Antes de que pudiera responder, doña Elena dejó escapar un suspiro largo y rítmico. Exactamente como alguien cuyas peores expectativas acababan de ser validadas. «¿Ves? Te lo dije. Una mujer de su casa necesita pensar de forma mucho más integral que esto». La frase «una mujer de su casa» cayó en la habitación como un yunque. Yo sabía que no era un término normal en este contexto. No era un cumplido sobre mis habilidades como ama de casa. Era una reducción calculada de mi estatus. De ser una esposa, de ser un nuevo miembro de la familia. Me estaban degradando a sirvienta, cuyo único deber era complacer a todos sin rechistar. Sofía se acercó y se sentó en la silla vacía. Pinchó un trozo de bacon con su tenedor, inspeccionándolo como un inspector de sanidad antes de torcer los labios. «¿Este es el bacon que llevaba abierto ayer en la nevera? ¿Me estás dando carne pasada?». La miré de frente por primera vez esa mañana. Intenté decirme a mí misma que a lo mejor solo estaba de mal humor por haberse acabado de levantar. Pero su cara estaba llena de pura satisfacción por poder pincharme delante de toda la familia. No era una niña desconsiderada hablando a destiempo. Era una participante voluntaria en el juego. Solo preparé lo que había disponible para que no se echara a perder. Y la tortilla y las patatas las acabo de hacer desde cero. «Esto no es un comedor social», me cortó Sofía, recostándose en su silla. Decirle a quien llega tarde que simplemente se caliente algo es, francamente, una falta de respeto. Esa frase sonó como si hubiera sido ensayada por el mismo guionista. Solo cambiaba la voz. Miré a Sofía, luego a mi suegra, e instintivamente me volví hacia Alejandro. Esperaba una sola cosa: que él al menos viera que esto iba mucho más allá de una discusión sobre el desayuno. Pero, en cambio, cogió su vaso de agua, dio un sorbo, me miró durante una fracción de segundo y apartó la vista exactamente igual que un hombre que sabe que debería decir algo, pero que elige activamente la cobardía. Su silencio en ese momento dolió más que los insultos de las dos mujeres juntos. Si su madre y su hermana me veían como una extraña, con el tiempo podría llegar a procesarlo y aceptarlo, pero el hombre que prometió cuidarme el resto de mi vida, si en el mismo momento en que me estaban humillando justo delante de él elegía el silencio solo para mantener su propia comodidad, ya no podía estar segura de si la ternura que me mostró durante 2 años era amor verdadero, o si era solo la máscara conveniente de un hombre al que nunca le habían obligado a elegir entre la mujer con la que se casó y la familia tóxica, que lo crió. Doña Elena tomó un bocado lento de su comida antes de volver a hablar. Sinceramente,
Este tipo de cosas no deberían tener que enseñarse. Si una mujer entra como nuera y de verdad tiene el corazón puesto en cuidar a la familia, instintivamente sabe cómo manejar las cosas. Me quedé congelada en mi sitio. El calor que irradiaba la comida caliente era asfixiante, coincidiendo con el calor hirviente dentro de mi pecho. He intentado por todos los medios cuidar de todos, dije. Pues tus medios no son suficientes, disparó ella de inmediato. Algunas mujeres son fantásticas trabajando fuera de casa. Pero en el segundo en que cruzan la puerta, no tienen ni idea de cómo cuidar los sentimientos de los demás. Son unas inútiles. Lo escuché, alto y claro. Aquello no era solo un comentario sarcástico sobre el desayuno. Estaba degradando activamente toda mi identidad y la vida que me había labrado. Me estaba diciendo que sin importar lo bien educada que estuviera, lo exitosa que fuera mi carrera, lo bien que me cuidara, o cuanto aportara económicamente mi familia a nuestra situación vital, no significaba absolutamente nada si me negaba a encogerme para encajar en el molde que ella exigía. Tal vez este fuera el verdadero núcleo del poder en ciertos hogares tóxicos. No se trataba solo de hacer que la otra persona trabajara más duro. Se trataba de hacerles sentir que por mucho que se esforzaran, nunca serían suficientes. Estaba diseñado para mantenerte eternamente persiguiendo una aprobación que nunca llegaría, forzándote a someterte inconscientemente a sus reglas para siempre. Miré a don Ricardo de nuevo, esperando algún tipo de reacción del patriarca de la casa. Pero él simplemente sacó una servilleta del dispensador, se limpió la boca y murmuró al vacío sin mirarme. Cuando se trata de asuntos de la casa, las mujeres simplemente tienen que ser más detallistas. Eso es todo. Una frase corta que sonaba al genérico consejo de un señor mayor, pero que actuó como un interruptor de luz encendiéndose en una habitación oscura, haciendo que toda la imagen se viera terriblemente clara. Esta casa no tenía solo a un villano ejerciendo el poder, y no era solo Sofía jugando a ser la niña mala. Era todo un sistema estructural construido sobre una única creencia compartida. La mujer nueva que entra debe probar su valía, debe aguantar, debe ser disciplinada, nunca debe discutir, y, por encima de todo, debe aceptar que su agotamiento, sus sentimientos y su dignidad tienen menos valor que la satisfacción de las personas de esta casa. Lentamente, cerré las manos en puños, hasta que mis uñas se clavaron en mis palmas. Sin embargo, en el otro lado de mi corazón, se instaló una extraña y gélida calma. Era el tipo de frialdad que te inunda cuando ves una verdad tan descaradamente obvia que ya no puedes seguir mintiéndote a ti misma. Miré la mesa del comedor y tuve un flashback del salón de bodas de ayer. El lujo, la perfección, las sonrisas de los invitados, las flores, la iluminación, todo era tan hermoso que casi me creí que estaba empezando una maravillosa vida nueva. Pero esta mañana, por fin vi lo que se escondía bajo ese inmaculado mantel. Había un constante escrutinio etiquetado como orden. Había dominación etiquetada como enseñanza. Estaba la cobardía del marido etiquetada como mantener la paz. Y estaba la imposición de un dolor paralizante, elegantemente rebautizado como el deber de una esposa. Sofía apuñaló un trozo de patata con su tenedor y lo dejó caer ruidosamente en su plato antes de hablar con su madre. Todo ello mientras me miraba fijamente a mí. Te lo dije, ¿verdad? Las mujeres de hoy se visten bien y tienen puestazos de trabajo, pero cuando se trata de la casa, son unas auténticas inútiles. Doña Elena asintió lentamente. Todo se reduce a cómo las han criado en su propia casa. Esa frase me cortó como una cuchilla de afeitar. Ya no solo me estaba insultando a mí, estaba atacando a mis padres, a la familia que me había criado con respeto, que me había enseñado a honrar a los demás, sin tener que pisotearme nunca a mí misma para hacerlo. Levanté la cabeza de golpe y clavé los ojos directamente en los de doña Elena por primera vez. No desvié la mirada. Doña Elena, puede que no conozca todas y cada una de las tradiciones de esta casa, pero no vine aquí con malas intenciones. Y desde luego, no pretendía faltarle el respeto a nadie. Toda la habitación se quedó en un silencio sepulcral. Incluso el débil zumbido de la nevera en el fondo sonó de repente ensordecedor. Doña Elena dejó su taza de café sobre la mesa. Esta vez no había ni rastro de sonrisa. ¿Me estás contestando ahora mismo? Alejandro se movió al instante. Se giró hacia mí, con el rostro tenso. Carmen, para. Lo miré.
Una parte tonta de mí aún esperaba que dijera: «Mamá, te has pasado». O «Carmen no ha hecho nada tan malo». Pero esas palabras nunca llegaron. Él solo me miró con unos ojos que me exigían que me callara, que me sometiera y que me lo tragara todo, tal y como yo siempre había hecho. Justo en ese momento, me sentí como si me estuvieran arrinconando contra el borde de un acantilado. La paciencia que había intentado desesperadamente mantener desde la noche anterior estaba acorralada sin dejarme un milímetro de espacio. La realidad se estaba manifestando en alta definición. Este lugar no estaba esperando a que me convirtiera en familia. Estaban esperando a que me convirtiera en una persona despojada de su derecho a siquiera explicarse. Y cuando toda una casa está dispuesta a llamar reglas a la opresión, un día estarán igual de dispuestos a llamar merecida a la violencia. «¡Carmen!», espetó Alejandro. «Ya vale». Sus palabras no fueron muy altas, pero cortaron más profundo que todos los comentarios sarcásticos que las precedieron, porque esas palabras me dijeron definitivamente que, en esta casa, él no me veía como a una esposa a la que necesitaba proteger. Me veía como la entidad que necesitaba ser silenciada para que todos los demás pudieran estar cómodos. Me quedé mirándolo sin moverme. Esperé una fracción de segundo. Esperé a ver si decía algo más. ¿Explicaría las cosas por mí? ¿Le diría a su madre que me desperté antes de que saliera el sol? ¿Conduje cruzando la ciudad y cociné para toda la casa sin probar yo un solo bocado? ¿Señalaría que no estaba siendo maleducada, sino ofreciendo una solución lógica? Pero lo único que hizo fue lanzarme una mirada tensa que me ordenaba dejar de hablar. Era como si lo más importante del mundo no fuera lo que era correcto, sino asegurarse de que su madre nunca estuviera disgustada. A veces, una mujer no pierde la fe en su matrimonio porque la golpeen. A veces, pierde la fe en el segundo exacto en que se da cuenta de que el hombre que le cogió la mano y la llevó al altar, le soltará la mano al instante en el momento en que tenga que elegir entre la justicia y su propia comodidad. Doña Elena se recostó lentamente en su silla, con la voz más fría y plana que antes. Cuando una recién llegada entra en una casa ajena, y los mayores le dan una advertencia, debe escuchar, no apresurarse a explicar lo puras que son sus intenciones. Que alguien sea bueno o malo, no se mide por lo que dice. Se mide por si hace que las personas que le rodean se sientan incómodas. Lo escuché con claridad. Estaba tergiversando toda la narrativa para convertirme a mí en la causa de su incomodidad. Desde el momento en que puse un pie dentro, no había hecho una sola cosa más que seguir sus órdenes al pie de la letra. No discutí, no me quejé, no mostré ni una onza de desagrado. Y aún así, aquí estaba siendo pintada como la villana, simplemente porque me atrevía a aclarar que no pretendía herir a nadie. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas, mirándome de arriba abajo como quien ve un reality show que se está poniendo muy bueno. Supongo que Carmen simplemente no está acostumbrada a esto, habiendo vivido en buenos barrios toda su vida. Pedirle que cuide de los demás es probablemente demasiado para su cerebro. Soltó una risa seca y se dirigió a su madre. Algunas mujeres solo sirven para estar guapas, pero cuando se trata de la vida real, es otro cantar. Supe al instante que no estaba lanzando un insulto al azar. Era un ataque dirigido. No solo me estaba atacando como nueva esposa, estaba degradando toda la vida que había construido. Mi carrera profesional, mis capacidades, mi casa y todo lo que me permitía mantenerme firme sobre mis propios pies. Don Ricardo dio otro sorbo a su café, antes de murmurar exhausto, actuando como una parte neutral que no quería involucrarse. Es un problema menor. Si sabes que a los mayores no les gusta, recuérdalo para la próxima. Eso es todo. En la superficie, sonaba a un comentario mediador destinado a terminar la pelea. Pero la verdad era completamente diferente. Era una suave y diplomática confirmación de que la persona que necesitaba adaptarse era yo. La persona que necesitaba recordar su lugar y arreglar su comportamiento era yo. En cuanto a las personas sentadas en círculo juzgándome, ninguno de ellos necesitaba reflexionar sobre una sola cosa. Empecé a ver el engranaje con claridad. Esta casa no tenía solo a un mal actor. Operaba como un ecosistema. Doña Elena era la ejecutora de la ley. Sofía era la instigadora. Don Ricardo proporcionaba la legitimidad pasiva. Y Alejandro,
Alejandro era el que sabía exactamente lo que estaba pasando, pero elegía dejar que sucediera porque, mientras no fuera él quien saliera herido, siempre podría despacharlo como un problema menor. Doña Elena volvió a coger su tenedor y apartó un trocito de huevo por el plato. Seré franca. Esta casa no necesita a una mujer con títulos rimbombantes ni una carrera espectacular. Necesitamos a una mujer que sepa bajar la cabeza y cuidar de la familia sin que haya que llevarla de la mano en cada paso. Si ya estás fallando en algo tan simple en tu primera mañana, ¿qué te vamos a poder confiar en el futuro? La frase "que te vamos a poder confiar" casi me hizo echarme a reír a carcajadas a pesar de que mi pecho estaba oprimido por el dolor, porque la broma más oscura e irónica de todas era que esta familia nunca me confió genuinamente nada. Solo hacían exigencias y establecían expectativas sin ofrecer jamás un gramo de respeto o sinceridad a cambio. Miré a Alejandro de nuevo. Esta vez no esperaba a un salvador. Solo quería ver de una vez por todas exactamente cuánto tiempo se iba a quedar este hombre sentado mirando cómo me degradaban en su cara. Permaneció exactamente como estaba, excepto que esta vez tenía el ceño ligeramente fruncido, como si le estuviera molestando que la situación se alargara. No estaba molesto porque me estuvieran atacando, estaba molesto porque yo aún no me había rendido ante el veneno para que la escena terminara. De repente, Sofía se estiró y arrastró el plato de tortilla hacia sí misma, poniendo una cara de asco exagerada. Ya está todo frío. Como he dicho, si no apartas las cosas en su propio plato desde el principio, simplemente parece que te estás comiendo las sobras. La palabra sobras se dejó caer intencionadamente. Sabía perfectamente que no solo estaba hablando de la comida, estaba hablando de mí, la mujer nueva en la casa que no tenía estatus, ni valor, y a la que se le podía hacer sentir como una sobra indeseada en cualquier momento. Si quieres algo caliente, Sofía, te lo puedo preparar ahora mismo, dije, a pesar de que en el fondo ya sabía que, dijera lo que dijera, solo se usaría como leña para el fuego. Sofía levantó la cabeza de golpe. ¿Por qué tendría que pedírtelo? Si de verdad te importara, habrías pensado en ello desde el primer momento. Se giró bruscamente hacia su hermano. Alejandro, ¿estás seguro de que has elegido a la persona correcta? Esa frase sumió la habitación en un breve y sofocante silencio. Vi un destello en los ojos de doña Elena. No de conmoción, sino de pura satisfacción de que su hija hubiera dicho exactamente lo que ella misma quería decir en voz alta. Don Ricardo permaneció inmóvil, como un científico observando un experimento cuyo resultado ya conocía. Alejandro dejó escapar un suspiro largo y pesado por primera vez, y se volvió hacia mí con el aspecto de un hombre que había perdido por completo la paciencia. Carmen, ¿por qué tienes que sacar las cosas de quicio por una tontería? Casi pensé que había escuchado mal. Una tontería. 4 personas me estaban arrinconando activamente antes de las 7 a.m. Me estaban lanzando insultos, capa por capa. Mi dignidad estaba siendo astillada justo enfrente del marido con el que me había casado ayer. Y todo lo que él veía era una tontería. He hecho absolutamente todo lo que he podido, respondí, con una voz más firme de lo que esperaba. Si todavía llamas a lo que está pasando aquí mismo una tontería, entonces te juro que no sé qué constituye algo importante para ti. Doña Elena estrelló su tenedor contra la mesa. El sonido fue violentamente fuerte, no solo porque golpeó la mesa con fuerza, sino porque la fachada de educado aguante en esta casa por fin se estaba haciendo añicos. ¿Es ese el tonito que usas con tu marido? La miré. No estoy tratando de ser irrespetuosa. Solo digo la verdad. ¿La verdad? Soltó una risa fría y gutural. Una mujer que acaba de entrar en esta familia ayer se las arregla para arruinarle el apetito a todos en la primera mañana. ¿Y todavía crees que estás diciendo la verdad? ¿Sabes que una mujer con cerebro no le causa a su marido tanta angustia? Lo oí y lo entendí al instante. Este era el núcleo de lo que exigían. Ni desayuno, ni tradición. Era un adoctrinamiento. Me estaban enseñando que si hablaba para defenderme, estaba lastimando a mi esposo. Que si me negaba a dejar que me pisotearan, era una mala esposa. Y que si me sentía dolida por sus acciones, significaba que era débil, sin clase e incapaz para esta casa. Así es exactamente como operan ciertas formas de poder doméstico. No solo te oprimen, te entrenan para que te sientas culpable por negarte a ser oprimida.
Lentamente, enderecé mi postura. No actué de forma agresiva. No levanté la voz. Pero dentro de mi pecho, algo se volvió gélido, solidificándose como una lámina de acero. No creo que hablar con respeto y explicarme deba causar angustia a nadie. Si esta familia ni siquiera puede soportar eso, entonces el problema no es el desayuno. Sofía golpeó su tenedor contra la mesa al instante. Mamá, mira. Mírala. Contesta a todo. Don Ricardo chasqueó la lengua sonoramente, sonando totalmente irritado. Si intentas hablarles por las buenas y no lo entienden, es un caso perdido. Pero la persona que envió un escalofrío por todo mi cuerpo no fue ninguno de ellos. Alejandro se levantó lentamente, empujando su silla hacia atrás con tanta fuerza que las patas de madera chirriaron contra el suelo. Se giró para mirarme, y sus ojos me resultaron completamente extraños. No eran los ojos del hombre tierno que solía esperarme fuera de la farmacia. No eran los ojos del enamorado preguntándome si estaba cansada. Eran los ojos de un hombre que sentía que le estaban desafiando frente a su madre y su familia, y en una sociedad como esta. Algunos hombres tienen mucho más terror a perder la cara que a herir a la mujer con la que se casaron. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Vi que su respiración se volvía pesada. Vi cómo abría una mano y luego la cerraba en un puño apretado, mientras doña Elena se quedaba callada, mientras Sofía guardaba silencio, e incluso mientras don Ricardo dejaba de moverse. Todos parecían estar esperando exactamente lo mismo. En esa fracción de segundo, comprendí con absoluta claridad que esa mesita de comedor no era un lugar para comer. Era la sala de un tribunal donde esta familia había decidido colectivamente sentenciarme a mi lugar correspondiente. Y si no me arrodillaba y aceptaba el papel, estaban completamente preparados para usar medidas más extremas para hundirme. Antes de que pudiera siquiera dar un paso atrás, la mano de Alejandro salió disparada más rápido de lo que mi cerebro pudo procesar. Una palma abierta y pesada crujió contra mi mejilla izquierda con toda su fuerza. El sonido afilado y explosivo resonó por toda la habitación. Sonó como si algo se partiera por la mitad en un solo segundo. No fue solo el sonido de la piel golpeando contra la piel. Fue el sonido de la confianza haciéndose añicos. El sonido de un sueño rompiéndose. El sonido de una mujer dándose cuenta de que su matrimonio había terminado por completo antes de haber siquiera comenzado. La pura fuerza de la bofetada me giró la cabeza hacia un lado. Mi cuerpo trastabilló hacia atrás, golpeando contra el borde de la encimera de la cocina. Un dolor cegador se disparó desde el pómulo hasta la sien y se irradió por mi mandíbula. Un leve y agudo pitido llenó mis oídos, como si el mundo entero se hubiera reducido a ese único sonido dentro de mi cabeza. Sin embargo, a pesar de todo eso, no derramé ni una sola lágrima, ni siquiera levanté la mano para defenderme en las décimas de segundo posteriores. No puedes encargarte ni de una simple tarea. Y encima tienes la poca vergüenza de contestarle a mi familia, rugió Alejandro. Su voz era más pesada y viciosa que cualquier cosa que hubiera escuchado en los 2 años que lo conocía. No te creas que porque te has casado con esta familia puedes hacer lo que te dé la gana. Sus palabras fueron más claras que el escozor de su palma. Porque me dijeron de frente que lo que acababa de hacer no era una pérdida momentánea de juicio. No solo perdió el control por ira, me estaba castigando activamente. Estaba exhibiendo su autoridad frente a su madre, su hermana y su padre, anunciándole a la sala exactamente quién tenía el poder. Lentamente, giré la cabeza para mirarlo de nuevo. Mi mejilla izquierda ardía, irradiando calor como si alguien me estuviera presionando un hierro candente contra la piel. Sentía la carne tan tensa que prácticamente podía notar cómo se hinchaba por segundos. Pero el dolor físico en mi rostro no era nada comparado con el absoluto y gélido horror en mi corazón, al darme cuenta de que nadie en la habitación estaba sorprendido. Doña Elena seguía sentada, perfectamente quieta en su sitio. Su expresión apenas cambió. No hubo un jadeo de sorpresa, ni remordimiento. Solo la quietud de alguien que presenció la agresión, y que de verdad no creía que se hubiera cruzado ningún límite. Simplemente levantó su taza de café y dio un sorbo lento, confirmando indirectamente que esto era exactamente lo que pasaba cuando una mujer de esta casa olvidaba cuál era su lugar. Sofía se quedó congelada un momento, con los ojos ligeramente abiertos. Pero la sorpresa no duró. Fue rápidamente reemplazada por una mezcla mal disimulada de emoción y satisfacción. No detuvo a su hermano. No dijo que había ido demasiado lejos. Ni siquiera dio un paso al frente para ver si yo estaba bien.
Solo miró como si estuviera presenciando una penalización justa que creía que yo merecía por completo. Y don Ricardo, que había actuado como un espectador todo este tiempo, continuó suavemente su papel de hombre invisible. No se levantó. No habló. No reprendió a su propio hijo. Simplemente bajó los ojos al suelo, como diciendo que fingir no mirar significaba que él no tenía ninguna culpa. Esta es la realidad más brutal de la violencia machista. Rara vez ocurre en el vacío. Prospera porque una persona actúa. Otra lo permite. Otra instiga. Y el resto elige mirar para otro lado hasta que se normaliza. Lentamente levanté la mano y me toqué la mejilla izquierda. Mis yemas temblaban ligeramente contra la piel caliente e hinchada. La sensación en mi cabeza era increíblemente extraña. No estaba completamente en blanco. De hecho, estaba anormalmente clara. Tan clara que todos los recuerdos de los últimos 2 años pasaron ante mí simultáneamente. Las sonrisas tiernas de Alejandro. Las noches que me esperaba al salir del trabajo. Las botellas de agua que me abría. Los pequeños detalles que solía recordar a la perfección. Todas esas imágenes empezaron a desprenderse como pintura vieja arrancada por ácido, revelando la fea verdad debajo. El hombre que estaba sobre mí en este momento, más exactamente, su ternura era real, pero nunca fue lo suficientemente fuerte como para apoyarme cuando llegó el momento de elegir. Lo que era más fuerte en él era su necesidad de ganar, su miedo a perder la cara, y su costumbre de toda la vida de esperar que las mujeres se sometieran a él. Cuando estábamos solo nosotros dos, podía permitirse ser el chico bueno, pero en el momento en que los ojos de su familia se posaron en él, eligió al instante ser un hombre que usaba la violencia para mantener su dominio. Lo miré fijamente sin romper el contacto visual. Y eso pareció enfurecerlo aún más, porque lo que estaba esperando no era una mirada muerta. Estaba esperando a que yo llorara, estaba esperando a que yo me disculpara, a que le suplicara perdón a su madre y dijera: «Me equivoqué. ¿Qué estás mirando?», gruñó. «Metes la pata y encima ni siquiera te das cuenta de que no tienes razón». No respondí. Doña Elena volvió a dejar su taza en la mesa y habló con una voz aún más fría y plana. «Carmen, a veces las mujeres necesitamos aprender que, cuando estamos en una casa ajena, hay límites en lo que decimos y hacemos. No te creas que tu arrogancia va a funcionar en todas partes». La frase «una casa ajena» se clavó en mí con precisión letal. Justo ayer, aceptaban mis regalos y me llamaban nuera. Hoy, en el momento en que me negué a arrodillarme ante ellos, estaban totalmente dispuestos a recordarme que yo era una extraña. Así es como opera esta raza específica de abusadores. Invocan la palabra familia cuando quieren sacarte algo, pero usan la palabra extraña en el segundo en que exiges que te devuelvan tu dignidad. Bajé la mano de mi mejilla. Miré a las 3 mujeres. Bueno, 2 mujeres y al padre, una por una antes de que mis ojos finalmente se posaran en Alejandro de nuevo. No quedaba nada de amor en mi corazón. En ese momento, solo había una verdad tan clara y afilada como un cristal roto. Comprendí que si me rendía esta mañana, sabía exactamente cómo sería el resto de mi vida. Hoy me cruzaba la cara porque me defendí. Mañana podría empujarme porque llegaba tarde a casa del trabajo. Al día siguiente podría agarrarme del brazo porque dije algo que a su madre no le gustó. Y cada una de esas veces, esta familia encontraría palabras hermosas para justificarlo. Lo llamarían disciplina. Lo llamarían establecer orden. Lo llamarían así son los hombres. Lo llamarían amor duro. Pero nunca jamás lo llamarían por su verdadero nombre. Maltrato. Algunas lecciones en la vida no duelen porque sean inesperadas. Duelen porque, en el fondo, vimos las señales de alerta mucho antes del accidente. Simplemente elegimos perdonar. Elegimos pasarlo por alto. Elegimos creer lo que queríamos creer. Yo había visto cómo su madre controlaba todo. Había visto cómo él nunca se atrevía a contradecirla. Había visto cómo varios de sus comentarios nunca me respetaron verdaderamente, pero me seguía diciendo a mí misma que después de la boda, las cosas mejorarían mágicamente. Tantas mujeres caen en esta trampa. No somos estúpidas. Solo tenemos esperanza. No estamos ciegas. Simplemente creemos que el amor cambiará a las personas. Hasta que un día,
La realidad nos cruza la cara antes de que por fin lo aceptemos. Lentamente, me empujé de la encimera y me puse de pie. A pesar de que la mejilla me latía, mi pulso golpeando bajo la piel, mi columna vertebral estaba más recta de lo que lo había estado en toda mi vida. Es extraño cómo el dolor físico no me hizo más débil. Desencadenó algo dentro de mí que se endureció al instante, como metal fundido congelándose de repente en hielo sólido. Alejandro seguía mirándome con furia. Sus ojos contenían tanto ira como expectación. Estaba esperando a que yo cediera. Esperando a que yo interpretara el papel que las mujeres en el folclore de esta familia siempre interpretaban. Callarme, bajar la cabeza, disculparme y empezar a recoger los pedazos de mi propia humillación, sin causar a nadie más inconvenientes. Pero, de repente, sentí que no quería decir ni una sola palabra, porque un hombre que cree que abofetear a su mujer delante de su familia es un método de enseñanza válido, no quiere una explicación. Una mujer que sorbe su café después de ver a su hijo cometer una agresión no quiere lógica. Una hermana que mira con suficiencia y satisfacción no quiere entender. Y un esposo que usa la violencia para ponerme en mi lugar nunca escuchará la verdad saliendo de mi boca de todos modos. Entonces, ¿para qué gastar saliva? Miré hacia la mesa del comedor en el centro de la habitación. La tortilla todavía echaba un ligero humo. El bacon que acababa de freír, las tostas que había preparado con cuidado para sus paladares. Todo seguía allí, ordenado, limpio y caliente. Exactamente como debía verse un buen almuerzo de media mañana. Pero lo estaban usando como un bloque de ejecución para mi dignidad. Y ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no necesitaba demostrarle nada a esta gente. No necesitaba mostrarles lo bien que sabía cocinar. No necesitaba demostrar lo educada que era. No necesitaba su aprobación para validar si yo era apta para ser la esposa de alguien. Y lo más importante, me negaba absolutamente a quedarme en un lugar donde la gente usaba la crueldad para obligarme a llamarlos familia. Di un paso lento lejos de donde estaba de pie. Pasé justo por delante de Alejandro sin siquiera mirarlo. Podía sentir cada ojo en la habitación siguiendo mis movimientos, pero ninguna de esas miradas me hizo dudar por una fracción de segundo. Me detuve en el borde de la mesa del comedor. Bajé la mirada, observando en silencio los platos, los cuencos, los vasos y las bandejas. La voz de doña Elena ladró a mis espaldas. «¿Qué estás haciendo?». No contesté. Porque en el momento exacto en que el corazón de una persona se rompe por completo, su represalia no empieza con palabras. Empieza con una decisión silenciosa e irreversible de que ya es suficiente. Puse ambas manos firmemente bajo el borde de la mesa del comedor. La madera maciza se sentía fría bajo mis palmas, pero por dentro yo ardía como un fuego silencioso. No era el fuego descontrolado de la rabia ciega, era el fuego hiperconcentrado de alguien que veía la realidad con tanta claridad que no quedaba espacio para el autoengaño. Hacía solo unos minutos. Esto era una mesa de desayuno. Sostenía la comida que yo preparé con la dedicación de alguien que todavía intentaba respetar a esta casa. Pero ahora ya no era una mesa de comedor. Era el estrado de un juez donde 4 personas habían decidido por unanimidad aplastar mi dignidad centímetro a centímetro y llamarlo tradición. Llamarlo modales. Llamarlo el deber de una esposa. Si elegían usar esta mesa como símbolo de su poder, entonces yo empezaría a desmantelar ese poder aquí mismo. ¡Carmen!, espetó Alejandro de nuevo, su tono pasando del enfado a la cautela. «No hagas una estupidez». No lo miré. Mi mejilla izquierda latía con cada latido de mi corazón, pero ese dolor era el recordatorio perfecto de que si me quedaba callada hoy, algún día, esta familia consumiría toda mi vida, hasta que no quedara nada más que el cascarón vacío de una mujer que sonreía y se sometía. Empujé la mesa hacia arriba con cada onza de fuerza que tenía. Las patas de madera chirriaron violentamente contra las tablas del suelo antes de que toda la mesa volcara con una fuerza explosiva. Platos, cuencos, vasos y bandejas de servir salieron despedidos por el aire, suspendidos aparentemente por una fracción de segundo, antes de estrellarse contra el suelo simultáneamente. El sonido de la cerámica rompiéndose y el cristal estallando reventó en la habitación. La tortilla de patatas se aplastó contra el suelo, salpicando la alfombra y las patas de las sillas. El crujiente bacon que acababa de freír
Se esparció por el parqué como basura inútil. El café caliente se derramó por las juntas, creando un desastre que nunca podría deshacerse. Nadie habló durante 2 segundos enteros. Esos fueron probablemente los primeros 2 segundos desde que pisé esta casa en los que nadie pudo controlarme. Doña Elena fue la primera en reaccionar. Saltó de su silla, y la taza que tenía en la mano temblaba tanto que el agua se derramó sobre su muñeca. ¿Pero qué demonios te pasa? A Sofía se le cayó la mandíbula al suelo, con los ojos muy abiertos. Toda su arrogancia anterior se había evaporado por completo. Don Ricardo empujó su silla hacia atrás para escapar de los trozos de cristal cerca de sus pies, su cara poniéndose pálida como un hombre que se da cuenta de que la situación ya no estaba siguiendo el guión. Y Alejandro. Él se quedó completamente congelado, clavado en el sitio, mirando los restos con absoluta incredulidad. Era como si en sus sueños más locos nunca hubiera imaginado que la mujer a la que creía poder someter a bofetadas se atrevería a obliterar físicamente la escena justo delante de sus ojos. Me quedé de pie en medio de los cristales rotos y la comida derramada, sin dar un solo paso atrás. El dobladillo de mi vestido estaba manchado de café, mis labios temblaban ligeramente por la adrenalina de mi propia respiración, pero mis ojos estaban tan calmados que me sorprendió incluso a mí misma. Miré sus caras una por una como alguien que se despierta de una larga pesadilla, y porque finalmente estaba despierta. Ya no tenía miedo. La única cosa rota aquí no es el desayuno, dije lentamente, enunciando cada sílaba. Mi voz era más baja y más firme de lo que lo había sido jamás. Es vuestra ilusión de que yo me quedaría aquí de pie, dejando que me pisotearais, y me quedaría callada. Doña Elena dio un paso hacia mí, pero se detuvo cuando su zapato chocó con un trozo de un plato de cerámica. ¿Has perdido la puta cabeza? La miré fijamente a los ojos. No. Hoy es el día más cuerdo que he tenido en mi vida. Esa respuesta fue como una bofetada en su cara sin que yo tuviera que levantar la mano. Alejandro dio un paso hacia mí, su rostro transformándose de la conmoción de vuelta a la furia pura, y sin adulterar. Carmen, ¿tienes alguna idea de lo que estás haciendo ahora mismo? Dejé escapar una risa suave y seca desde el fondo de mi garganta. Mi primera risa de la mañana. No era el sonido de alguien divirtiéndose, era el sonido de alguien que por fin veía la absoluta absurdidad de toda su farsa. La tengo. Le estoy poniendo fin a esta psicopatía. Eres tú la que lo está arruinando todo, chilló Sofía. Me giré hacia ella. No. Los que lo arruinan todo son los que creen que tienen el derecho de maltratar a alguien y esperan que nunca se defienda. La cara de Sofía perdió todo el color. Estaba acostumbrada a burlarse de la gente. Estaba acostumbrada a buscar pelea, respaldada por la red de seguridad de su hermano y su madre. Pero no estaba en absoluto acostumbrada a que alguien la mirara fijamente sin un gramo de miedo. Doña Elena señaló con un dedo tembloroso justo a mi cara. Largo de mi casa ahora mismo. Me quedé mirando su dedo. Luego pronuncié lentamente la frase que hizo que toda la habitación se detuviera por completo. ¿Su casa? Nadie se movió. Así que seguí adelante, enunciando cada palabra, descorriendo el telón de la realidad que todos habían elegido ignorar activamente. El ático de lujo en Chamartín en el que vivimos Alejandro y yo. La entrada, la fianza, todos los gastos iniciales. Mis padres pagaron cada céntimo. El alquiler de ese piso está únicamente a mi nombre. Si vamos a lanzar por ahí la frase casa ajena, la persona que tiene que tener más cuidado con esas palabras probablemente no soy yo. El rostro de Alejandro se transformó al instante. Parpadeó rápidamente, completamente desconcertado. ¿Por qué demonios sacas eso ahora? ¿Por qué no iba a hacerlo? Volví la mirada hacia él. Cuando me cruzaste la cara delante de toda tu familia, te sentiste con todo el derecho de hacerlo. Entonces, ¿por qué no iba a tener yo el derecho de decir la verdad? Don Ricardo, que se había mantenido en silencio durante tanto tiempo, por fin habló, endureciendo la voz. Los bienes económicos son un asunto aparte. No arrastres eso a una disputa familiar. Giré la cabeza bruscamente hacia él. No. Es exactamente el mismo asunto. Hablé alto y claro. Porque la única razón por la que vosotros os sentisteis cómodos humillándome fue porque pensasteis que no tenía salida. Pensasteis que, porque me había casado y entrado en la familia, tendría que aguantar, someterme y sobrevivir, sin importar cómo me tratarais.
Pero se os olvidó un pequeño detalle. No llegué a esta vida con las manos vacías. Y lo más importante, nunca le vendí mi dignidad a nadie. Doña Elena apretó los labios en una fina línea. Era obvio que estaba tratando de formular una réplica, pero su voz perdió su confianza inquebrantable. No te creas que un poco de dinero te da derecho a pisotear a tus mayores. No uso mi dinero para pisotear a nadie, respondí al instante. Pero me niego absolutamente a dejar que alguien use el título de mayor para pisotearme a mí. Esas palabras cayeron en la habitación con tal finalidad que incluso Alejandro se quedó en silencio. Esquivé con cuidado los platos rotos y me agaché para recoger mi bolso de la esquina de la habitación. Todos los ojos siguieron mis movimientos con cautela. No sabían qué iba a hacer a continuación. Y esa incertidumbre era exactamente lo que me daba la ventaja por primera vez. Miré a Alejandro por última vez esa mañana. Todavía parecía el mismo hombre con la misma camiseta. Pero para mí, no quedaba absolutamente nada que lo conectara con el hombre que una vez amé. Escúchame bien, dije lentamente. Me has pegado una vez hoy, pero has dejado el resto de mi vida cristalino. Veo exactamente lo que tendría que aguantar si me quedara. Veo cuántas veces más sería lastimada, y cuántas veces tu familia encontraría hermosas palabras para justificarlo. Apretó la mandíbula, con los puños temblorosos. Carmen, no saques las cosas de quicio. Lo miré sin expresión. Ya las sacaste tú de quicio en el segundo en que levantaste la mano. Luego me giré hacia doña Elena. Y en cuanto a usted, no se preocupe. No volveré a ser la nuera que haga que esta casa se sienta incómoda. Mejor, espetó Sofía de inmediato. Nadie te está rogando que te quedes. La miré por una fracción de segundo. Ahórrate las fuerzas. Las vas a necesitar para cosas mucho más importantes muy pronto. Se quedó callada en seco, pareciendo que quería discutir, pero sin saber qué decir. Caminé hacia la puerta principal sin apresurarme, pero cada paso era increíblemente firme. A pesar de que mi mejilla todavía latía, a pesar de que me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar profundamente, algo dentro de mi corazón se sentía más ligero con cada paso. Se sentía como si una pesada cadena se estuviera rompiendo eslabón por eslabón. Detrás de mí, doña Elena empezó a alzar la voz, gritándome algo. Alejandro cambió de peso como si fuera a seguirme. Pero cuando abrí la puerta y eché una última mirada hacia atrás, todos se habían quedado paralizados. Ya no los miraba como a una víctima derrotada huyendo. Los miraba como a 4 personas que acababan de destruir su única oportunidad de ganar mi respeto. Después de hoy, no volváis a meteros en mi vida, jamás, dije. Mi última frase. Preparaos para lidiar con las consecuencias de lo que habéis hecho. Cerré la pesada puerta de golpe con todas mis fuerzas. El sonido resonó por la tranquila calle de la urbanización. Y por primera vez desde antes del amanecer, sentí que por fin podía respirar hondo. Aunque el aire de la mañana en Madrid se estaba volviendo cálido y seco, era infinitamente mejor que el aire dentro de una casa donde la gente llamaba a la crueldad normalidad. A veces, alejarte de un lugar sin mirar atrás no significa que hayas perdido. Significa que por fin has dejado de permitir que otras personas determinen tu valía. ¿Qué piensas? Después de salir de esa casa, su primer movimiento debería ser llorar, desaparecer silenciosamente, o comenzar una represalia calculada. Déjame saber en los comentarios cuál crees que debería ser su próximo paso. Bajé los escalones del chalet de Pozuelo sin mirar atrás ni una sola vez. El sol de la mañana empezaba a golpear la ciudad, pero mi mejilla izquierda ardía muchos grados más que la luz del sol. La tensión punzante bajo mi piel latía al compás de mi corazón. Cada paso que daba se sentía como si una cuchilla afilada me raspara los huesos. Sin embargo, por extraño que parezca, no derramé ni una sola lágrima. No fue porque no sintiera dolor, sino porque el dolor que sentí esa mañana había superado por completo el umbral del llanto. Cuando una persona ve cómo la realidad de su propia vida se derrumba justo delante de ella, las lágrimas no siempre caen de inmediato. En cambio, se quedan perfectamente quietas. Una quietud aterradora como un océano tan profundo, del que no puedes ver el fondo, y cuanto más quieta está la superficie, más significa que lo que hay debajo está cambiando de forma permanentemente. Abrí la puerta del coche, me puse al volante y descansé las manos suavemente en mi regazo. Aún no arranqué el motor. La calle de fuera estaba despertando. Un vecino paseaba a un perro a lo lejos. Una furgoneta de reparto pasó traqueteando.
El sonido de la puerta de un garaje abriéndose resonó cerca. Parecía una mañana totalmente normal para el resto del mundo. Yo era la única, cuya vida acababa de ser partida en dos. Levanté la vista hacia mi reflejo en el espejo retrovisor. La marca roja en mi mejilla izquierda se hacía más prominente por minutos. La piel sobre el pómulo estaba notablemente hinchada, incluso bajo la tenue luz del interior del coche. Hacía que mi rostro me resultara ajeno, no porque el moretón arruinara mi apariencia, sino porque era una marca que significaba que ya no vivía en el mundo en el que creía vivir. Anoche, yo era una novia. Esta mañana, era una mujer cuyo marido la había golpeado delante de su familia. Y lo que era aún más horrendo era que todos en esa casa creían que él estaba en su perfecto derecho de hacerlo. Cerré los ojos, apoyé la cabeza en el reposacabezas y tomé una enorme y profunda respiración. El ligero y caro perfume que me había echado anoche aún persistía en mi cuello. Me trajo destellos de la boda, las sonrisas, las luces del salón, el tintineo de las copas, los invitados deseándonos una vida matrimonial cálida y sin contratiempos. Todo aquello se sentía ahora tan imposiblemente distante, como si perteneciera por completo a la vida de otra persona. A la sociedad le encanta enseñar a las mujeres que, una vez que te casas, tienes que aguantar, tienes que adaptarte, tienes que respetar a los mayores, tienes que aprender a quedarte callada y mantener la paz porque cada familia tiene sus problemas. Pero nadie nos dice nunca dónde está la línea entre adaptarse y ser destruida. Nadie nos dice que, un día, la palabra aguante puede ser utilizada como la primera soga para estrangularnos silenciosamente. Nadie nos dice que si perdonamos el primer insulto, se allana el camino para el primer golpe físico. Y si nos callamos tras ese primer golpe, toda nuestra vida podría ser machacada, hasta que no quede nada que podamos llamar nuestro. Abrí los ojos. Esta vez, los pensamientos en mi cabeza eran escalofriantemente claros, como si alguien hubiera apagado el interruptor de la esperanza y encendido el de la supervivencia en su lugar. Cogí mi teléfono. Mi pulgar se desplazó instantáneamente al primer nombre de mi lista de favoritos. Papá. Mi dedo se quedó flotando sobre su nombre durante un segundo. No porque dudara en llamar, sino porque sabía que en el momento en que pulsara llamar, ya no sería la mujer que intentaba salvar su matrimonio. Me convertiría en alguien que admitía plenamente para sí misma que esto requería acción, no aguante. Pulsé llamar. El teléfono no dio ni 3 tonos antes de que él descolgara. Carmen. La voz de mi padre aún tenía un rastro del letargo matutino, pero era lo suficientemente sólida como para hacer que mi corazón, que había estado congelado, temblara un poco. Miré al frente, viendo la luz del sol cortar a través del parabrisas. Papá. Fue todo lo que logré decir antes de detenerme. No porque quisiera llorar, sino porque estaba buscando las palabras adecuadas para describir una realidad así de fea. La línea se quedó en un silencio sepulcral durante una fracción de segundo antes de que mi padre preguntara, con el tono cambiando al instante, ¿qué ha pasado? No le conté una historia larga y tendida. No empecé con el desayuno. No empecé con los insultos de la suegra. No mencioné la tensión de la noche anterior. Simplemente pronuncié la única frase que importaba. Me ha cruzado la cara. No hubo jadeos, ni preguntas de pánico, ni inútiles intentos de calmarme. Solo hubo un pesado silencio de 3 segundos al otro lado de la línea, y ese silencio me dijo que mi padre comprendió la gravedad de la situación inmediatamente. ¿Dónde estás ahora mismo?, preguntó. En mi coche. Acabo de salir de casa de sus padres. La voz de mi padre fue completamente firme, casi glacial. No vuelvas al piso ahora. Conduce a las urgencias más cercanas. Que te examine un médico. Consigue un parte de lesiones. Haz fotos de todo. Documéntalo todo. Luego mándame tu ubicación. Val. Cerré los ojos brevemente. La opresión en mi pecho se aflojó solo una fracción. No porque la situación fuera mágicamente mejor, sino porque por fin estaba escuchando palabras que no intentaban engañarme para que aguantara. Él no intentaba mediar. No me dijo que me calmara ni que hablara con la familia. Mi padre no trató lo que pasó como una pérdida momentánea del juicio de un hombre. Lo trató exactamente como debía ser tratado, como violencia criminal. Sí, respondí.
Carmen, mi padre, pronunció mi nombre una vez más antes de colgar. No vuelvas a quedarte a solas con él ni un segundo más. Eso fue todo lo que necesité para darme cuenta de que el verdadero hogar de una persona no es la casa en la que entra al casarse. Un hogar verdadero es el lugar donde las personas te escuchan sin cuestionar jamás si merecías ser maltratada. Colgué el teléfono y arranqué el motor. Mis manos seguían temblando ligeramente sobre el volante, pero mi mente se afilaba por minutos. Salí de las calles de la urbanización y me incorporé a la M40. La hora punta de las 7:30 am. En Madrid estaba cobrando vida. El tráfico se acumulaba en las intersecciones principales. Los claxones sonaban a lo lejos. La vida a mi alrededor avanzaba con normalidad. Pero dentro de este coche, yo estaba pasando de ser una víctima de maltrato a una mujer reuniendo metódicamente las pruebas para recuperar su vida. Mientras esperaba en un semáforo en rojo, me miré la cara en el espejo de nuevo. Un pensamiento afilado como una cuchilla cruzó por mi mente. Si volviera con él hoy diciendo, vamos a hablar las cosas. Si dejara que su madre me dijera que los trapos sucios se lavan en casa, si dejara que este moretón se curara sin ninguna documentación médica, algún día podría ser la primera persona en dudar de si alguna vez ocurrió realmente. Y así es exactamente como se silencia poco a poco a tantas víctimas. Me negaba a convertirme en una de ellas. Cuando llegué al Hospital Universitario La Paz, en el norte de Madrid, aparqué y salí, aunque mis piernas aún sentían un temblor fantasma. La sala de espera de urgencias estaba helada. El olor estéril a antiséptico y aire filtrado me hizo sentir como si hubiera pisado un universo completamente diferente. Un universo construido sobre sistemas y protocolos donde nadie podía usar la palabra tradición para camuflar la brutalidad. La enfermera de triaje en el mostrador levantó la vista y sus ojos se clavaron de inmediato en mi mejilla izquierda. ¿Necesitas que te vea un médico de urgencias?, preguntó suavemente. Asentí. Sí. Y necesito un parte de lesiones por agresión. Me miró de nuevo. Esta vez, su mirada profesional se suavizó con una comprensión silenciosa e innegable. Por supuesto. Pasa por aquí. Sentada en el box, por fin me di cuenta de que mis manos habían estado cerradas en puños todo el tiempo. Mis uñas habían dejado profundas medias lunas en mis palmas. Relajé lentamente los dedos y me quedé mirando las marcas. El cuerpo humano es increíblemente resistente. Intenta mantenerse entero, incluso cuando algo en su interior acaba de ser violentamente desgarrado. El médico era una mujer de unos 40 y largos años. Me hizo sentarme bajo las brillantes luces blancas de exploración y me preguntó en un tono tranquilo, directo y profesional, ¿has sido golpeada con un objeto o ha sido un golpe físico? Le respondí con la mayor claridad que pude reunir esa mañana. Fui agredida por mi marido. Me cruzó la cara de una bofetada. Pronunciar esa frase en voz alta a un extraño solidificó la realidad aún más. No era algo en mi cabeza. No era un problema menor. No era una pelea de enamorados. Era un hombre usando la fuerza física contra su esposa. La médica examinó la lesión, presionando suavemente la zona alrededor de mi pómulo. Hice una ligera mueca de dolor. Un dolor punzante se disparó directo hacia la comisura de mi ojo. Sacó varias fotografías desde diferentes ángulos. Me dio una bolsa de hielo y me informó de que generaría un parte de lesiones exhaustivo, detallando el traumatismo por objeto contuso, el cual podría usar como prueba legal para la denuncia. Guarda todo esto en un lugar seguro, me dijo. Asentí. Lo hagué. Cuando salí del box, agarré el sobre blanco con fuerza. No era grueso, no pesaba mucho. Pero para mí, en ese momento, tenía más peso que los votos que pronuncié anoche, porque esta era la primera pieza de una realidad tangible e innegable. Una realidad que él y su familia no tenían el poder de tergiversar. Me quedé de pie en el pasillo del hospital viendo a la gente pasar apresurada, y de repente sentí una extraña sensación de paz. No era la paz de alguien cuyo dolor había desaparecido. Era la paz de alguien que por fin había dejado de esperar algo imposible. Ya no amaba a Alejandro. En ese solo momento no me importaba si se sentía culpable. No quería escuchar sus disculpas. No quería ver a su madre fingiendo llorar. Y, en absoluto, no quería negociar los términos para quedarme en esa dinámica tóxica. Quería exactamente una cosa: recuperar mi vida. Saqué el teléfono
y abrí el correo electrónico que la doctora había enviado con las fotos médicas. Las imágenes eran descarnadas, mostrando el enrojecimiento, la hinchazón, los hematomas desde todos los ángulos. Las miré durante un momento, recordándome a mí misma en silencio. Esto es una prueba, no una fuente de vergüenza. A demasiadas mujeres se les enseña a esconder sus moretones porque temen el estigma de un matrimonio fracasado. Pero el verdadero fracaso no es admitir que fuiste maltratada. El verdadero fracaso es permitir que alguien te maltrate y llamarlo algo que simplemente tienes que aguantar. Le envié la dirección del hospital a mi padre. Le reenvié los archivos y escribí una sola frase definitiva. Estoy lista, lista para no mirar atrás nunca. Lista para dejar de proteger a los culpables. Lista para asegurarme de que nadie volviera a usar el amor como una jaula para atraparme de nuevo. Y ahora que tenía la primera prueba en mis manos, el siguiente paso no era ir a algún lado a llorar, era cortar sistemáticamente cada uno de los lazos que me ataban a esa familia con precisión quirúrgica. Sin dejarles ninguna vía para que volvieran a pisotearme jamás, salí del hospital, apretando el sobre contra mi pecho. El latido en mi mejilla no había desaparecido, pero internamente yo era una persona completamente diferente. El amor, el deseo de agradar, el impulso de proteger la reputación de su familia, la desesperada esperanza de que si hablamos, las cosas volverán a la normalidad. Todos esos instintos se habían quedado atrás. En el suelo de ese chalet de Pozuelo, en el momento en que la mano de Alejandro conectó con mi cara, yo no conducía de vuelta con el corazón de una esposa. Conducía de vuelta con la fría lógica de una mujer ejecutando una misión de rescate de su propia vida. El tráfico de media mañana era brutal. Los coches avanzaban a paso de tortuga hacia el centro. Los motores zumbaban. Los claxones sonaban. Pero dentro de mi coche, mi mente repasaba una lista con una claridad aterradora. Cambiar el código del piso, asegurar los documentos esenciales, transferir todos los fondos de la cuenta conjunta a mis cuentas privadas, cancelar sus tarjetas de crédito adicionales, llamar a una abogada. La gente a menudo asume que después de ser agredida, una mujer debería concentrarse en llorar y procesar el trauma primero. Pero en el mundo real, si pierdes demasiado tiempo llorando, tu abusador usa ese tiempo para prepararse, cubren sus huellas, tergiversan la historia y bloquean los mismos recursos que te atan a ellos. Yo no iba a permitir que eso pasara. Cuando llegué a mi ático de lujo en Chamartín, aparqué en mi plaza asignada y subí en el ascensor. Mientras las puertas espejadas reflejaban mi rostro, el moretón en mi mejilla izquierda parecía más oscuro que antes. Mis ojos estaban notablemente más fríos. Al mirar mi reflejo, supe que la mujer del espejo jamás permitiría ser sometida a la mano de nadie nunca más. La puerta principal del piso aún se abría con el código original. El cumpleaños de Alejandro. Cuando nos mudamos por primera vez, él sugirió que usáramos su fecha de cumpleaños porque era fácil de recordar y hacía que sintiera que era nuestro hogar. Hace apenas un día, había sonreído ante ese pequeño detalle. Hoy, mis dedos teclearon esos números con absoluta indiferencia. En cuanto la puerta hizo clic y se abrió, me sentí como si estuviera pisando un campo de batalla para reclamar todo lo que nos definía. El piso se veía exactamente igual. Los mocasines de cuero de Alejandro estaban tirados cerca de la entrada. Los 2 vasos de agua de anoche reposaban en la isla de la cocina. Los cojines del sofá aún tenían la hendidura de donde nos habíamos sentado a ver las pruebas de las fotos de boda. Todo se veía tan dolorosamente normal, completamente ignorante del hecho de que algo había muerto violentamente esta mañana. Cerré la puerta, eché el cerrojo de seguridad y caminé directa hacia el panel digital de la alarma y cerradura en la pared. Mis manos estaban perfectamente firmes mientras accedía a la configuración de administrador. Borré su código de cumpleaños. Borré los códigos de respaldo que él había hecho. Introduje un nuevo código maestro. El cumpleaños de mi padre. Un pitido corto confirmó el cambio. Me quedé allí escuchando ese pitido, sintiendo como si acabara de dejar caer una enorme puerta de acero entre mi vida y ese hombre. A veces, protegerte comienza con la acción más pequeña. No siempre es un gran discurso. A veces es simplemente bloquear a las personas que te lastimaron fuera de tu santuario, una puerta tras otra. A continuación, caminé hacia el pequeño escritorio de nuestro dormitorio. Abrí los cajones y saqué mis memorias USB, mis claves de seguridad digitales,
el contrato de alquiler y todos nuestros documentos financieros, apilándolos ordenadamente sobre el escritorio. La verdad que siempre había sabido, pero que nunca había usado como arma. Se estaba convirtiendo ahora en el pilar sobre el que me apoyaba. El alquiler de este apartamento estaba estrictamente a mi nombre. La cuantiosa fianza y los meses por adelantado habían sido pagados desde la cuenta de mis padres. Las tarjetas de crédito principales que se usaban para los gastos de nuestro hogar estaban a mi nombre. Alejandro solo tenía tarjetas adicionales vinculadas a mi línea de crédito, incluso nuestra cuenta de ahorros conjunta de fondo para el futuro. El dinero que planeábamos usar para comprar una casa o tener hijos había sido financiada casi en su totalidad por mi sueldo. Mientras salíamos, nunca le eché esto en cara. Cuando amas a alguien, no llevas la cuenta. Pero ciertos tipos de personas interpretan tu generosidad como un derecho. Ven tu silencio como debilidad. Creen que porque los apoyas, pueden subirse a tus hombros y luego darte una patada para tirarte. Abrí mi portátil. Conecté mi clave de autenticación bancaria y entré en nuestros portales financieros compartidos. Los fondos de la cuenta de ahorros aún estaban intactos. Al mirar ese número, recordé las incontables noches que trabajé hasta tarde, saltándome pequeños lujos, enviando en silencio mis bonus anuales y ahorros a esta cuenta. Pero esta mañana me había enseñado que si dejaba ese dinero donde estaba, se convertiría simplemente en un colchón financiero para el hombre que me acababa de pegar. Hice clic en el menú de transferencias. Introduje el IBAN de una cuenta privada completamente separada a mi nombre. Seleccioné el saldo máximo disponible, verifiqué los datos y le di a confirmar. La pantalla cargó durante un segundo antes de mostrar: transferencia realizada con éxito. No sentí un subidón de venganza. Sentí un profundo sentido de la justicia. Recuperar tus propios recursos no es venganza. Es cortarle el suministro de oxígeno a la persona que te maltrató. Saqué la clave de autenticación del portátil, cogí mi teléfono móvil y llamé a la línea de atención al cliente de mi tarjeta de crédito. Mi voz fue tranquila, clara y tan decisiva que la teleoperadora no necesitó pedirme que repitiera nada. Necesito bloquear temporalmente todas las tarjetas principales de esta cuenta y revocar permanentemente todas las tarjetas de usuarios adicionales de forma inmediata. La agente siguió los protocolos de seguridad. Respondí a todas las preguntas de verificación, sin fallar una antes de que ella lo confirmara. Todas las tarjetas adicionales han sido desactivadas. Con efecto inmediato. Colgué. Miré la pantalla de mi teléfono y me vino a la cabeza una imagen muy nítida. Alejandro de pie en una caja registradora, sacando su tarjeta para pagar algo, solo para ver que la máquina marcaba operación denegada. Lo conocía lo suficiente como para imaginarme su expresión facial exacta. Sabía que se pondría furioso. Sabía que se sentiría totalmente humillado. Y, por primera vez, no tenía ningún deseo de proteger su ego. Un hombre cuya principal preocupación es salvar las apariencias hasta el punto de pegar a su mujer delante de un público, merece aprender una lección muy dura sobre la humillación. Pero mis bienes financieros eran solo el principio. La verdadera tormenta acababa de empezar. Abrí mis contactos y busqué a Beatriz. Era una antigua compañera del colegio mayor que se había convertido en una abogada de familia muy recomendada. No hablábamos todos los días, pero era exactamente el tipo de persona a la que llamabas cuando necesitabas eficacia despiadada, no simpatía vacía. Descolgó al segundo tono. Carmen, ¿llamando durante la luna de miel? ¿Qué pasa? No me anduve con rodeos. Necesito una abogada para una denuncia por agresión y un divorcio. La línea se quedó en silencio un microsegundo antes de que su voz cayera en un registro profesional y letal. ¿Quién ha sido? ¿El marido? Sí. Dije la palabra más rápido y más claro que antes. Cada vez que decía la verdad en voz alta, perdía un poco más de su poder de aterrorizarme y se transformaba en una herramienta que podía usar para destruir la situación. ¿Tienes pruebas?, preguntó ella. Tengo el parte médico de urgencias, fotos de los moratones. Y me fui de la casa de sus padres inmediatamente. Excelente. No te reúnas con él a solas. Si aparece en tu puerta, no abras. Escanea todos esos documentos y súbelos a mi portal seguro para el final del día. Hizo una pausa y luego añadió: Carmen, escúchame. No cedas cuando empiece a llamar y a suplicar.
Un hombre que se siente cómodo pegándote el día uno no acaba de perder el control. Está tanteando el terreno a ver hasta dónde puede llegar la próxima vez. Cerré los ojos. Sus palabras eran afiladas, pero 100% precisas. No cederé, respondí. Tras colgar, organicé las copias impresas. El parte médico, el contrato de alquiler, los recibos de las transferencias bancarias, en una carpeta ordenada. Antes de darme cuenta, estaba haciendo exactamente lo mismo que hacía al organizar recetas en la farmacia. Clasificar por categorías, cotejar datos, prevenir errores y prepararlo todo para un traspaso sin problemas. Era irónico que las habilidades que usaba para curar personas fueran ahora las mismas habilidades que me estaban salvando de mi propio matrimonio. Justo en ese momento mi teléfono vibró. El nombre de Alejandro parpadeó en la pantalla. Me quedé mirándolo. No contesté. La llamada se cortó, y luego inmediatamente volvió a sonar. Una y otra vez. Le di a rechazar en el tercer intento. Entré en mis ajustes y bloqueé su número por completo. El silencio que siguió hizo que el piso se sintiera imposiblemente tranquilo, salvo por el leve zumbido del aire acondicionado. Sabía que esto era solo la calma antes de la tormenta. En unas pocas horas, se iba a dar cuenta de que las tarjetas estaban muertas. Iba a ver que las cuentas bancarias estaban vaciadas. Iba a descubrir que su código para entrar al piso no funcionaba. Y eso significaba que él y su familia estaban a punto de darse cuenta de que la mujer que creían que lloraría y volvería arrastrándose a pedir perdón, estaba desmantelando metódicamente su acceso a su vida pieza por pieza. Caminé hacia los ventanales y contemplé el horizonte de Madrid. El sol de la mañana rozaba los cristales de los rascacielos. En algún lugar de esta ciudad, probablemente había miles de mujeres diciéndose a sí mismas que aguantaran, incluso cuando en el fondo sabían que no era amor. Era una lenta y agónica destrucción. Solo esperaba que, si mi historia significaba algo, sirviera como esta lección. No esperes a que otra persona valide que vale la pena proteger tus heridas. No esperes a que tu maltratador sienta remordimientos antes de defenderte. Y nunca, jamás, creas que recuperar lo que te pertenece te convierte en la mala. A veces, el mayor acto de piedad que puedes realizar en tu vida no es perdonar a la persona que te lastimó. Es asegurarte absolutamente de que nunca pueda volvértelo a hacer. Me di la vuelta para mirar la carpeta en mi escritorio y mi teléfono silenciado. Un enorme huracán estaba a punto de tocar tierra. Pero no iba a destrozar mi vida. Iba a destrozar la de Alejandro. Era el momento de que el hombre que estaba tan acostumbrado a pisotear a los demás se diera cuenta de que acababa de perder su dinero, su casa y su control. Estaba a punto de mostrar su verdadera cara más vívidamente que nunca. Hacia las 19:00 horas. Estaba sentada en el sofá de un salón poco iluminado. No había encendido las luces principales, confiando solo en una lámpara de pie en la esquina. En mi regazo tenía un iPad conectado a la cámara de la puerta del pasillo. El piso tenía un ambiente surrealista en su silencio. Casi como si no fuera el mismo lugar donde dos personas se habían sentado a hojear las pruebas del fotógrafo de bodas hace solo 24 horas. Pero el silencio aquí no era como el silencio en Pozuelo. Ese silencio estaba diseñado para aplastarte. Este silencio estaba diseñado para proteger. La pantalla del iPad cobró vida, mostrando una imagen nítida en alta definición del rellano. Alejandro estaba de pie frente a la puerta. Seguía con la ropa de trabajo. Tenía la corbata deshecha, las mangas remangadas hasta los codos. Su cara se veía más tensa, más rígida de lo que la había visto nunca. Se paró frente al teclado numérico con la expectativa casual de un hombre, levantó la mano y marcó su código rápidamente. Su cumpleaños. El código que había usado sin esfuerzo, esperando que la cerradura se abriera. Sonó un pitido corto y agudo. Código inválido. Se quedó congelado por un segundo, frunciendo el ceño. Volvió a marcar los números, esta vez más despacio, claramente pensando que se había equivocado al teclear. Código inválido. Observé la pantalla sin mover un músculo. Mi respiración no se entrecortó. No sentí el subidón de triunfo vengativo que pensé que podría sentir. En cambio, una ola de fría indiferencia clínica me inundó. Esto era solo la realidad siguiendo su curso natural. Alejandro bajó la mano del teclado,
Miró a izquierda y derecha por el pasillo vacío, como esperando que la puerta se abriera mágicamente sola. Luego, agarró el pomo y tiró con fuerza un par de veces. La pesada puerta no cedió ni un milímetro. Recordé exactamente lo seguro de sí mismo que parecía cuando me cruzó la cara. Estaba tan seguro de sí mismo. Seguro de que yo me sometería. Seguro de que no podría defenderme. Seguro de que el condicionamiento social que dice que las mujeres deben ser una buena esposa me arrastraría de vuelta a él. Pero, mirándolo ahora, esa certeza arrogante había desaparecido por completo. En su lugar, había un hombre dándose cuenta lentamente de que puede que no fuera dueño de absolutamente nada en esta vida. Sacó su teléfono y marcó. Vi su nombre iluminarse en la pantalla de mi móvil. Lo miré con calma, luego le di a rechazar y tiré el teléfono a un lado. 3 segundos después, llamó de nuevo. Rechazada. Al tercer intento, ni siquiera dejé que sonara. Apagué el dispositivo por completo y devolví mi atención al iPad. Fuera. Alejandro dio un paso atrás. Su rostro estaba oscuro de frustración. De repente, levantó el puño y lo estrelló contra la pesada puerta. El golpe reverberó en el piso, pero yo ni me inmuté. En el pasado, podría haber entrado en pánico. Habría corrido a abrir, aterrorizada de que estuviera enfadado, aterrorizada de que los vecinos lo oyeran, aterrorizada por el estigma de una mujer dejándole la puerta en las narices a su marido. Pero ahora comprendía que ese tipo específico de miedo es exactamente lo que mantiene a las mujeres atrapadas. Nos educan para asumir la responsabilidad de la imagen del matrimonio, de mantener la paz y de esconder la vergüenza del abusador, hasta el punto en que protegernos a nosotras mismas parece un acto de egoísmo. Yo ya no jugaba con esas reglas. Volvió a golpear la puerta, esta vez más fuerte. En la cámara silenciosa, podía ver su boca moviéndose rápidamente. No necesitaba audio para saber que estaba gritando mi nombre, exigiendo saber qué demonios estaba haciendo, tratando desesperadamente de recuperar el control en sus manos. Pero ya era demasiado tarde. Mi teléfono de repuesto vibró en la mesa de centro. Era un mensaje de Beatriz. Si aparece, no abras la puerta. No interactúes. Haz capturas de pantalla de todo. Escribí una respuesta rápida. Está aquí. No voy a abrir. Tomé 3 capturas de pantalla del vídeo en directo. Una de él probando el código, otra de él golpeando la puerta, otra de su cara transformándose de la irritación al pánico genuino. Después de unos minutos, se apartó de la puerta y caminó de un lado a otro hasta el final del pasillo para hacer una llamada. Tenía los hombros rígidos, la postura tensa. Parecía exactamente un hombre que estaba uniendo los puntos de una serie de eventos catastróficos. No era difícil adivinar lo que había descubierto. Sus tarjetas estaban bloqueadas. Los ahorros conjuntos habían desaparecido. Sus llamadas estaban bloqueadas. El piso estaba asegurado. Por fin estaba entendiendo que yo no estaba teniendo una rabieta, lo estaba extirpando quirúrgicamente de mi vida. Un momento después, mi teléfono de repuesto volvió a sonar. Era un número desconocido. Pero cuando descolgué, la voz de doña Elena traspasó el altavoz sin siquiera un hola. Carmen, ¿qué demonios te crees que estás haciendo? Casi me echo a reír. Una mujer que se había pasado toda la mañana usando a su familia para subyugarme, ahora veía mi autodefensa como un juego. No estoy jugando a nada. Doña Elena, dije con voz serena. Estoy gestionando mi vida. ¿Gestionando tu vida? Chilló. Eres su esposa. Ese piso es la casa de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a cambiar la cerradura? Miré de reojo la carpeta en mi escritorio. El derecho de la única titular del contrato de alquiler y la que lo paga. La línea se quedó completamente en silencio. Aquel silencio era oro. Era el sonido de una mujer dándose cuenta de que los tecnicismos que había ignorado convenientemente ahora estaban atados a su propio cuello. Aunque el contrato esté a tu nombre, te has casado con mi hijo, espetó. Aunque su voz había perdido su autoridad férrea. Las parejas discuten, Carmen. Es perfectamente normal. ¿Por qué vas a destrozar tu vida por algo tan pequeño? ¿Por esto? ¿Por esto? La gente como ella usa esas palabras para descartarlo todo. Un insulto menor es solo esto. Una bofetada es solo esto. Soportar abusos es solo esto. Hasta que con el tiempo, toda la existencia de una mujer queda hecha pedazos,
y se barre debajo de la alfombra del solo esto. Si fuera solo esto, doña Elena, respondí limpiamente. No me estaría llamando. Silencio otra vez. Pero esta vez se alargó más. Cuando las personas que dependen de la intimidación se dan cuenta de que no quieres absolutamente nada de ellas, su poder se evapora. Carmen. Su tono cambió de repente, intentando suavizarse, intentando sonar razonable. Si lo del desayuno de esta mañana fue demasiado, podemos sentarnos a hablarlo como adultos. No tenías por qué llegar tan lejos. Alejandro tiene mucho estrés en el trabajo. Deberías intentar ser un poco más comprensiva. Me quedé sentada en mi sofá, sintiéndome absolutamente inmune a su manipulación. Era el clásico manual del abusador. Minimizar la violencia, atribuirla al estrés externo, e inmediatamente trasladar la carga de la comprensión de vuelta a la víctima. Lo entiendo perfectamente, doña Elena, dije. Y por eso exactamente es por lo que no volveré a poner un pie cerca de él, ni de usted nunca más. Colgué, e inmediatamente bloqueé el número. No le iba a dar ni un centímetro de espacio para reescribir la narrativa. Mientras la pantalla se oscurecía, el piso volvió a sumirse en su profundo silencio. Me serví un vaso de agua, di un sorbo lento y observé las luces de los edificios altos de Madrid parpadeando en la noche. Sabía que al otro lado de esta puerta se estaba desatando una crisis monumental. Doña Elena probablemente estaba gritando. Sofía probablemente estaba montando un número por la cancelación de sus privilegios con la tarjeta de crédito. Don Ricardo probablemente tenía aspecto sombrío, pero no estaba haciendo absolutamente nada. Y Alejandro estaba de pie en el pasillo de un ático de lujo, sintiendo cómo el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo que habían perdido no era solo el acceso a un piso o a una cuenta bancaria. Habían perdido el espejismo de que yo volvería a ser su víctima alguna vez. Hacia las 20 horas, llegó un mensaje de texto desde un número temporal desconocido. Carmen, tenemos que hablar. Ninguna disculpa. Ningún estás bien. Ningún. ¿Te duele la cara? Solo la exigencia de que habláramos. Como si hablar fuera la varita mágica que él podía agitar para arrastrarme de vuelta a su órbita. No contesté. Un segundo mensaje le siguió inmediatamente. No compliques esto más de lo necesario. De hecho, sonreí. Una sonrisa débil pero genuina, porque el hombre que había complicado violentamente mi vida hasta el punto de que necesité ir a urgencias ahora estaba aterrorizado de que las cosas se le complicaran a él. Dejé el teléfono boca abajo sobre la mesa de centro y me recosté en el sofá. Mi mejilla izquierda todavía estaba rígida, dolorida y pesada. Pero ese dolor ya no era lo único que quedaba. Estaba empezando a ver los resultados tangibles de mis decisiones. El hombre que usó sus puños ahora estaba encerrado afuera, en el frío. La mujer que daba órdenes estaba reducida a intentar negociar por teléfono. La familia que se erigía sobre un pedestal se estaba desmoronando en el segundo en que les quité mis recursos de debajo de los pies. La cruda realidad es esta. Las personas que te oprimen rara vez son tan fuertes como fingen ser. La mayor parte del tiempo, simplemente están subidas a tus recursos, tu paciencia, tu silencio y tu miedo a marcharte. En el momento en que les arrebatas esas cosas, ni siquiera pueden sostenerse sobre sus propios pies. Me estiré. Cogí el sobre del Hospital de la Paz y tracé el sello con el dedo. Esta noche no era la noche en la que mi vida se desmoronaba. Esta noche era la noche en que la familia que intentó romperme empezaba a derrumbarse bajo el peso de su propia arrogancia. Esa noche me quedé sola en un silencio que nunca se había sentido tan reconfortante. Sin los suspiros pesados de una suegra criticona. Sin ojos penetrantes analizando cada uno de mis movimientos, sin exigencias disfrazadas de deberes, solo el sonido de mi propia respiración, el zumbido del aire acondicionado, y un corazón que, a pesar de estar roto, por fin volvía a pertenecerme por completo. Levanté la mano y me toqué ligeramente el moretón de la mejilla. Dolía. Sí. Pero ya no era una medalla a la vergüenza. Era un recordatorio de que en el mismo día exacto en que fui maltratada, elegí romper el ciclo con mis propias manos. Por fin comprendí que un verdadero hogar no es un lugar donde tienes que encogerte hasta perder la voz. No es un lugar donde cambias tu dignidad por el título de familia. Y desde luego no es un lugar donde se usa el silencio para proteger a los culpables. Un hogar verdadero
Es un lugar donde nunca tienes que aterrorizarte de decir la verdad. Esa noche, no le gané a nadie. Simplemente me recuperé a mí misma. Y para una mujer, esa podría ser la mayor victoria de todas. Si estuvieras en mi lugar después de sobrevivir a una noche como esta, ¿seguirías adelante en silencio y empezarías de cero? ¿O te asegurarías de que las personas que te hicieron daño se enfrentaran a todas las consecuencias legales posibles? Déjame saber qué harías tú en los comentarios de abajo.